Amigos de suscaballos.com, estamos ubicados en este momento en el Líbano BO, criadero El Líbano BO, acá ubicados en el suroeste antioqueño, más específicamente en el municipio de Titiribí, esta región del suroeste tan bonita y tan llena de caballos y con tantas historias de caballos y criadores importantes. En esta oportunidad nos acompaña don Germán Vélez Ochoa, el propietario del Líbano BO, con quien vamos a compartir una breve entrevista hablando de la historia del criadero, de la historia sobre todo de un reproductor que en este momento es connotado e importantísimo en la caballada nacional, que es el mito del Líbano BO. Don Germán, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, y arranquemos con una síntesis, una breve reseña histórica del criadero Líbano BO. A ver, gracias José Ignacio y gracias a esta página tan importante que lleva a todas partes del mundo el fomento y el conocimiento del caballo criollo colombiano. Hombre, José Ignacio, el criadero del Líbano BO, esto viene una tradición de 4 generaciones. Mis abuelos maternos y paternos y el bisabuelo materno, desde una época, pues hace 4 generaciones están tratando este tema como un hobby. Yo pues ya lo he llevado a una industria, ya que esto sea un hobby productivo, pero pues estas generaciones anteriores, con la afición y lo que ha habido aquí en Suroeste, pues se dedicaron al mejoramiento de esta raza. Yo creo que es indiscutible que Fabio Ochoa, sobre todo en el paso fino, tiene un protagonismo demasiado importante en la evolución en los últimos 30 años o 40 del caballo de paso fino colombiano. Don Germán, ha dicho es una palabra importante, se volvió una industria. Y usted ha tenido la fortuna de criar pues, un sinnúmero de caballos muy importantes, yeguas importantísimas, sobresalientes en la caballada nacional. No solamente con el paso fino ha sido pues destacada su labor como criador. Hablemos un poquitico para que nuestros amigos de la página entiendan y reconozcan y refrescan la memoria de otro tipo de ejemplares en otros andares. Sí, José Ignacio, aquí pues, entre otros, nació la yegua Ovación, que yo creo que es una de las mejores madres de diagonales que ha habido en Colombia, empezando por el caballo Hermano Sol. El caballo Amor del Suroeste fue un caballo muy importante y que ganó mucho, también fue creado aquí. Otros caballos aparte, o sea, más dedicados al paso fino, pero igualmente hemos creado diagonales y me encantan también los diagonales. No ha sido el fuerte del criadero, pero siempre hemos mantenido 1 o 2 yeguas de esta modalidad. Aparte, pues aquí en el criadero ya vamos a empezar a hablar de la historia. Aquí han nacido varios otros caballos antes del mito, que vamos a hablar más adelante de él. Caballos del paso fino como Paraíso, que fue campeón reservado mundial en Puerto Rico. La yegua Castalia nació aquí, era de la familia, nació aquí en el Líbano. Varias otras yeguas que pasaron por aquí siendo vientres y después se vendieron, que es la yegua Cátedra. Hay otras como la Pistolera, que fue yegua del año después de que yo la vendí. O sea, si me pongo a hacer memoria o si tuviera anotaciones, ha habido caballos y yeguas muy importantes que han pasado por aquí, aparte de lo que pues, nos trae hoy el caballo más importante, que es el mito del Líbano BO. Precisamente don Germán hablando del mito del Líbano BO, pues es un caballo pues, que ya no es revelación realmente, ya es revelación y ya es un mito realmente dentro de la caballada, dentro del paso fino. Hablemos del caballo, pero yo quisiera que lo desglosáramos, que lo tomáramos por línea paterna y por línea materna y ahondáramos un poco como la importancia de esa genealogía, porque la gente lee una genealogía, pero realmente de repente no conoce mucho aquellos caballos de atrás. Me parece muy interesante como ahondar en ese tema, don Germán. Bueno, para empezar, yo creo que el paso fino en Colombia, en Antioquia, tiene una gran importancia. En la sabana hubo caballos muy importantes antes y en el Valle del Cauca y en el departamento del Cauca hubo caballos muy importantes que inclusive venían de líneas de caballos de Antioquia, pero yo creo que muy importante en la caballada de paso fino están caballos como Pistolero, que padrió aquí en las fincas de los tíos y donde mi papá, el caballo Carnaval, que es más conocido como Carnaval Vélez, porque hay varios carnavales, que viene del caballo Darling. Esta línea de Darling, Carnaval y eso, caballos que no eran muy bonitos, pero que pusieron mucho pique, mucho tren posterior, caballos que no eran muy gruesos, como la abuela de la Maraquita, la yegua Mazurca, que también viene de Carnaval. Pistolero puso pues un paso fino muy exquisito y unos caballos muy gruesos, muy lindos. Resorte Tercero también estuvo padreando aquí, mi papá lo tuvo aquí un tiempo en la finca, en otra finca que estaba aquí en Titiribí también.
Entonces, hablar de Darling, de Pistolero, Gaucho, que estuvo en su momento, y todo esto es carga genética que trae el mito, desde tantas generaciones antes de la familia, de los tíos, los abuelos y los bisabuelos. Entonces, todos estos caballos están en la genealogía del mito. Empecemos por Tormento de la Virginia, que es el padre. No necesita presentación. Claro. Hablan sus títulos y habla la historia y habla su descendencia con varias campeones mundiales y tal, y caballos como el mito, como el Quinto Elemento, caballos demasiado importantes. El Tormento de la Guajira, pues tampoco puede dejarlo uno a un lado. El caballo ministro, en machos y en yeguas, pues ni se diga, y muchos otros caballos que se me pasan en este momento, Don Lelo, muchos caballos importantes, configuraciones importantes, pero entonces Tormento viene del caballo patrimonio. Dígame el paso fino que imprimió Patrimonio en la Caballada Nacional, y es que Patrimonio viene de Amadeus con una hija Bochica. Eso pues también, hablar de Bochica en su momento creíamos, cuando lo veíamos, que no iba a pasar de ahí el paso fino, que eso era lo máximo y que no se iba a volver a ver un caballo como ese. Obviamente comparado con los caballos de hoy, pues nada que ver. Ahora, el papá de Amadeus, Resorte Cuarto, un caballo pues que dio muchos machos, que es muy difícil que un caballo produzca tantos machos, que es lo que está haciendo el mito hoy y que está demostrando, que es una de las cosas más importantes. Lo que estuvo haciendo Maraquero en Estados Unidos, dejó muchos más machos buenos que hembras, lástima ese caballo haberse muerto tan rápido. Pero entonces, volviendo a Resorte Cuarto, viene del caballo Resorte Tercero, que yo diría que el paso fino se parte en dos, la historia. Está antes y después de Resorte Tercero. Resorte Tercero tuve la oportunidad de montarlo cuando tenía 5 años y yo creo que reforzó mi afición, que pudo haber nacido y genéticamente la traía, pero montarse en un caballo como Resorte Tercero en su momento era increíble. Ahora, por la madre exige capitán. Yo creo que caballos reproductores o líneas que tengan el caballo capitán y la yegua metralleta, pues la madre capitán, y capitán de un caballo como Capuchino, que hablan que pues el caballo del milenio y puede merecerse el título, porque con la descendencia que tuvo en Estados Unidos sobre todo, es un caballo muy importante. Entonces, la leyenda también trae al caballo, a la yegua Quirós, que es hija del caballo Quirós, que fue un caballo que tuvo un problema de salud en una mano, que tenía un problema, pues que el caballo se encojó muy joven. Entonces Quirós viene de Resorte Tercero, volvemos pues a que llega Resorte Tercero como llega el caballo Tormento. Y por la Dalia, que la Dalia es una yegua hija Pistolero, que era la mamá de la yegua Quirós, y la mamá de la Dalia era la yegua Tribuna, que esa yegua venía por Carnaval, y volvemos a Darling, y volvemos al caballo más atrás está el caballo Gaucho. O sea que yo creo que son muchas generaciones de estar reforzando la genética de un caballo como el mito, línea materna y línea paterna. Ahí no vemos un caballo ni de línea de diagonales, ni de línea de fino que se trochara. Todos son finos. Precisamente, Germán, me llama mucho la atención porque es como la conjunción de dos líneas del fino que han sido definitivamente el fino en este país, gauchos y resortes. Sí, yo creo que de ahí vienen, en esa época, pues empezando con Resorte Tercero y el caballo gaucho. El caballo gaucho fue antes de Resorte Tercero, pero del caballo gaucho vienen también los caballos de la Chucua, porque allá estuvo padreando en el departamento del Cauca, y entonces de ahí vienen, que es otra línea muy importante, de donde viene pues Plebeyo y el caballo clásico, y la descendencia del caballo clásico, que no puede negar uno que quien tenga una yegua clásica hoy en su criadero es como tener una yegua capitán en su criadero, y como tener yeguas de los mejores reproductores y de las mejores líneas para uno cruzar pues y tener la esperanza de sacar caballos importantes. Vamos, don Germán, ahora como a el origen del caballo como tal, del mito. Dónde apareció, dónde pasó sus primeros años, dónde fue arrendado un poquitico como esa síntesis, como esa génesis del caballo, hasta que llegará a lo que es hoy en día en las pistas un reproductor de una valía importantísima y un verdadero pues hito, aparte de ser un mito, con el tema del paso fino. A ver, yo he tenido un criadero muy pequeño. Yo nunca he pasado de 10 yeguas y nunca he mermado de 5. En este momento tengo 9 yeguas de cría. En su momento tenía yo como 6 o 7 yeguas y llamé a Hernando Mario, el dueño del caballo Tormento, un salto muy costoso para su momento, y le dije que yo quería hacer una sociedad con él, que yo ponía los vientres, que viniera a escogerlos, cuáles quería que cruzáramos, y que quedaba yo 2/3 partes dueño de las crías y él 1/3. Vino, miró las yeguas y las genealogías y le dije que cuáles quería escoger.
Y me dijo, no, no tengo ninguna para descartar. Me gustaría que todas estas yeguas yo tuviera parte de las crías de estas yeguas con Tormento. Finalmente pudimos preñar como 3 yeguas, el caballo fue para Estados Unidos y pudimos preñar como 3 yeguas. Y de potros me quedé yo con el Mito, me encantaba por ser de la leyenda, por la madre que era capitán, y él se quedó con los otros y partimos la sociedad. Igual en este momento el criadero de la Virginia pues usa saltos del Mito como si fuera el dueño, pues o sea, sigue teniendo derecho, que fue la condición. Si uno de los tuyos queda extra, le vamos a servir yeguas del mi criadero sin ningún costo y él también podría servir. Entonces, el caballo Mito lo empezamos aquí en el Líbano, lo empezó Jaime Monroy de aquí del municipio de Titiribí, que se ha especializado más en criar mulas. El primer día lo montó sin madrino, salió el caballo caminando de paso fino, sueltico y manso, sin madrino. A los 5 minutos estaba quebrando y dando para atrás. De ahí empecé yo a ver las cualidades de la nobleza de este caballo, la belleza, la genética, todo eso me lo llevé para donde Álvaro Atahualpa. En ese momento Álvaro Atahualpa se fue para Estados Unidos a trabajar con el criadero Cuatro Haces y le mandé el Mito para Miami. Allá me monté por primera vez en el caballo y allá fue que dije, este es un caballo de silla y va a ser un semental, un reproductor, porque este caballo es demasiado natural. Yo tenía el caballo Grimaldi donde Jorge Suárez en Ocala. Cuando vendí el caballo Grimaldi, le mandé el Mito a Jorge Suárez a Ocala. Lo trabajó muy bien trabajado, un caballo que en ese manejo que inició Álvaro y después Jorge Suárez, un caballo que terminó siendo con una doma de un centro, una manera de girar y una manera de caminar fluido en el paso fino. Allá lo debutó Jorge en un Ocala Classic. Fue el mejor en 3 años por unanimidad, con tablero como es allá 5 jueces. Ninguno tuvo la duda en que fuera el primer puesto en su categoría. Bueno, después el caballo, yo recibí varias propuestas en Estados Unidos por él y decidí que nunca había pasado eso en mi criadero. Yo los únicos caballos que no vendía eran los que no me compraban. Entonces decidí que ese caballo no lo iba a vender y lo publiqué. Que uno publicando eso es muy difícil que le propongan por un caballo. Yo lo publiqué con ese interés de que no me propusieran por él. En Estados Unidos ya había recibido unas propuestas importantes. Decidí traerlo. Llegó aquí otra vez al manejo de Álvaro Atahualpa. Le hizo una carrera impecable. No le encimaba nada, lo dejaba a su aire. Yo pues lo gozo mucho ahora contando que le decía a Álvaro, por favor, encimale algo al caballo, llamarlo, encimarle algo. Y me decía, no, pobrecito el caballito, si así gana, ¿para qué le vamos a hacer más? Después muchos montadores pues lo han tenido, Juan Bonito, Juan Ochoa, que le decimos Juan Bonito, lo han tenido, Gabriel Martínez le ha hecho campeonatos, lo han sacado en feria de no profesionales, lo sacó Tomás Echeverría en Bucaramanga, que necesitaba ese título, ganó con él. El caballo, pues Jaime Suárez, son Juan David, se me olvida el apellido de Juan David en este momento. Moreno. Juan David Moreno. Bueno, son 10 montadores que lo han montado, no son 11, son 10 y con los 10 ha ganado. Un caballo de silla, no necesita, como digo yo, conductor elegido. Aparte cuando lo llevé a Aruba, porque el caballo pues ha ganado por fuera también de Colombia. El caballo tiene 44 títulos importantes, que no son entre campeones y campeón reservado. Y el título que tuvo en la Mundial de Pereira, que fue campeón mundial en su categoría. Entonces, después en Aruba se ocurrió 2 personas allá que querían, me ofrecieron una plata importante porque los alquilara a los hijos para montarlo en chalanería y compitieron después del caballo estar entrenando en un clima de esos para la competencia, después el campeonato, los niños entrenando mientras tanto y después competirlo, los 2 niños fueron medalla de oro también en el allá. Entonces, pues todas estas cualidades son las que me han llevado a pensar a mí esa nobleza del caballo y lo natural del caballo, que yo digo, el caballo perfecto no existe, pero el que menos defectos tenga es el que más se aproxima a la perfección.